Eran las 3 de la madrugada cuando la puerta se abrió. Carlos entró tambaleándose, sonriendo de forma descuidada. Su camisa estaba arrugada, manchada de lápiz labial rojo, y el olor a perfume de mujer invadió el aire de nuestra casa. Allí estaba yo, Isabel de la Vega, después de 30 años de matrimonio, rodeada de velas apagadas y comida fría, descubriendo que el hombre que amaba había elegido celebrar nuestro aniversario en los brazos de su amante. «Carlos, ¿qué hiciste?», susurré, temblando. Él se burló. «Estás exagerando». En ese momento, yo era la mujer más tonta y humillada del mundo. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta ahí. Siempre creí que el amor entre Carlos Ortega y yo resistiría al tiempo. Nos casamos jóvenes, todavía en Oaxaca, impulsados por promesas llenas de sueños y esperanza. Él tenía 22 años, yo apenas 19. Nuestras familias se conocían de toda la vida, y cuando Carlos me pidió matrimonio una tarde calurosa de verano, no dudé ni un segundo. «Isabel, vas a ser la mujer más feliz de España», dijo, sosteniendo mis manos con esa seguridad que solo los jóvenes tienen. Y le creí. ¿Cómo no creerle? Sus ojos brillaban al mirarme, sus palabras eran miel para mis oídos. 30 años después, aunque el matrimonio ya estaba envuelto en silencios y rutinas, yo seguía fiel a la idea de que, a pesar de todo, todavía había amor entre nosotros. Carlos ya no era aquel joven romántico que susurraba promesas al oído. Los años habían transformado nuestra pasión en algo más silencioso, más cotidiano. Él llegaba del trabajo, cenábamos viendo televisión, dormíamos cada uno en su lado de la cama. Pero yo todavía veía en él al hombre que me hizo sentir especial por primera vez. Con la llegada de nuestro 30º aniversario, empecé a notar que Carlos actuaba extraño. Más callado de lo normal, visiblemente nervioso, distante. Cuando intentaba hablar sobre nuestros planes para ese día especial, desviaba la mirada, murmuraba algo como «después lo vemos» y cambiaba de tema. Sus manos temblaban sutilmente al tomar café por la mañana. Sus ojos evitaban los míos durante la cena. Llegaba más tarde del trabajo, siempre con excusas sobre reuniones prolongadas o papeleo que debía terminar. Pero su naturaleza romántica llenaba los vacíos con esperanza. Debe estar preparando algo especial, pensaba, sonriendo sola mientras ordenaba la casa. Imaginaba que estaba planeando un viaje sorpresa a aquella posada en Ronda donde pasamos nuestra luna de miel, o tal vez una cena romántica en ese restaurante pequeño donde me llevó en nuestra primera cita. Nunca ha sido bueno con las palabras, pero es el hombre de mi vida, decía a mis amigas con convicción cuando me encontraban en el mercado o en la iglesia. Lucía, mi vecina, siempre fruncía el ceño cuando hablaba así. Teresa, que conocía a Carlos desde niño, suspiraba con un aire de quien sabía algo que yo no. Pero interpretaba sus reacciones como preocupación exagerada. Carlos tenía sus defectos, claro. No era el esposo más atento del mundo. Rara vez me traía flores, olvidaba fechas importantes que no fueran nuestro aniversario, y a veces pasaba semanas sin decirme que me amaba. Pero yo sabía que, en el fondo, él me amaba a su manera. ¿Acaso no habíamos construido una vida juntos? ¿No habíamos superado tantos momentos difíciles lado a lado? En esas semanas previas a nuestro aniversario número 30, me encontraba observando cada uno de sus gestos, cada cambio de humor, intentando descifrar lo que estaba tramando. Cuando lo veía susurrando al teléfono y colgando rápidamente en cuanto entraba a la sala, mi corazón se aceleraba de emoción. Debe ser por la sorpresa, pensaba, sintiendo mariposas en el estómago como una adolescente enamorada. Cuéntame desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Yo todavía era aquella Isabel romántica y soñadora que creía en el amor eterno, que veía señales donde tal vez solo había indiferencia, que convertía silencios en misterios románticos. Seguía siendo la mujer que había elegido construir su vida al lado de aquel hombre, para lo bueno y para lo malo. Que equivocada estaba sobre lo que realmente significaba lo malo. En el día tan esperado del aniversario, Carlos salió temprano de casa. Muy temprano. Aún eran las 6 de la mañana cuando escuché la puerta cerrarse. Normalmente, salía a las 8. Pero pensé que era parte del plan secreto. Sonreí sola en la cama, imaginando que había salido a comprar flores, o tal vez a confirmar reservas en algún lugar especial. Me levanté con el corazón acelerado y pasé todo el día preparando cada detalle de la noche. Primero,
Fui al armario y elegí aquel vestido azul marino que Carlos siempre decía que me hacía ver hermosa. Lo había comprado hacía meses, guardándolo especialmente para una ocasión especial. Hoy es el día, murmuré, pasando las manos por la tela. Fui al salón de doña Carmen, aunque no tenía cita. «Doña Isabel. Hoy es el gran día», exclamó cuando le conté que era mi aniversario de bodas. Salí de allí sintiéndome una reina, con el cabello perfectamente peinado y un poco de maquillaje que realzaba mis ojos. En casa, coloqué velas aromáticas por toda la sala. Aquellas velas caras que compré en el mercado central, con olor a jazmín y vainilla. Encendí una por una, observando cómo la luz dorada transformaba nuestra sala común en algo mágico. Ajusté las luces para crear el ambiente perfecto, ni muy oscuro, ni muy claro. Quería que Carlos viera el esfuerzo que hice. Cociné su plato favorito, paella valenciana con pollo y conejo, exactamente como su madre le enseñó años atrás. Pasé horas en la cocina, sofriendo el sofrito, sazonando el arroz, cuidando que cada grano quedara en su punto exacto. El aroma llenó toda la casa. También preparé esos pimientos asados que tanto le gustaban y una ensalada simple con tomates de nuestro jardín. Dejé el vino a la temperatura ideal. Aquella botella de Rioja Reserva que nos regalaron en Navidad y que habíamos guardado para una ocasión especial. Coloqué 2 copas de cristal en la mesa, esas que heredamos de su abuela. Todo estaba perfecto. A medida que pasaba el tiempo, la ansiedad crecía en mi pecho. 7. 8. 9 de la noche. ¿Dónde estaría Carlos? ¿Por qué no llamaba para avisar que se retrasaría? Caminaba por la casa, reajustando las velas, verificando que la comida no se enfriara demasiado. 10. 11. Medianoche. Las horas se deslizaban junto con la cera de las velas. Una a una, se fueron derritiendo completamente, creando pequeños charcos de cera blanca en la sala. La paella, que estaba dorada y perfumada, comenzó a formar una costra reseca. El vino, que había dejado respirar, ahora estaba caliente y sin vida. La comida se enfrió. La esperanza vaciló. Me senté en el sofá, aún con el vestido azul, observando cómo las últimas llamas de las velas se apagaban solas. Mis manos temblaban, no de frío, sino de una ansiedad que crecía en el pecho como un animal inquieto. Debe haber tenido algún problema, intenté convencerme. Quizás el coche se averió. Quizás se quedó atrapado en el trabajo con alguna emergencia. Pero mi teléfono no sonaba. Ningún mensaje. Ninguna señal de vida. A las 3 de la madrugada, finalmente la puerta se abrió. Carlos entró tambaleándose, con una sonrisa descuidada. No era la sonrisa que yo conocía. Era algo diferente, burlón, casi cruel. Su camisa blanca, la que había vestido por la mañana, estaba arrugada y desabrochada en los primeros botones. Había una mancha roja en el cuello, lápiz labial rojo, de esos bien intensos. El olor a perfume de mujer invadió el aire de nuestra casa. Un perfume dulce, empalagoso, que yo jamás había usado. Estaba impregnado en su ropa, en su piel, en su cabello. Era un olor que gritaba traición. «Carlos, ¿qué hiciste?», susurré, temblando, aún sentada en el sofá, rodeada de los restos de nuestra celebración fallida. Él me miró como si yo fuera una extraña, como si fuera una molestia. Se burló. «Estás exagerando». 3 palabras. Apenas 3 palabras para resumir 30 años de matrimonio. En ese momento, lo que más me dolió no fue la traición en sí, sino el hecho de que ni siquiera recordara la fecha. Nuestros 30 años de matrimonio habían sido reducidos a nada. Yo había pasado todo el día preparándome para celebrar nuestra historia, y él había pasado el día en los brazos de otra mujer, sin molestarse siquiera en inventar una excusa decente. Humillada, no lloré. No en ese momento. Solo me di la vuelta, apagué las últimas velas que aún resistían, y me fui a dormir sola. El vestido azul quedó tirado en el suelo del cuarto, junto con mis sueños de que todavía éramos una pareja que valía la pena. Los días siguientes trajeron a una Isabel diferente. Algo dentro de mí había cambiado aquella madrugada humillante. Era como si una parte de mí hubiera muerto allí en el sofá, rodeada de velas apagadas, pero otra parte mucho más fuerte hubiera nacido de las cenizas de esa decepción. El lunes siguiente,
cuando Lucía llamó a mi puerta para tomar café como siempre hacía, casi no me reconoció. Isabel, estás diferente, dijo, frunciendo el ceño mientras me observaba. Y tenía razón. Me había despertado con una sensación extraña, como si me hubiera quitado una venda de los ojos después de décadas. Lucía, dije, sirviendo el café con una firmeza en la voz que ni yo sabía que tenía, ¿conoces ese bar nuevo en la Plaza Mayor? El que tiene música en vivo los viernes. Casi se le cayó la taza. ¿Quieres ir a un bar? Isabel, tú nunca. Nunca fui porque a Carlos no le gustaba. Pero Carlos parece haber olvidado que tiene una esposa en casa. Sonreí, y fue una sonrisa distinta. No era la sonrisa sumisa de la Isabel de antes. Era algo nuevo, algo que sabía a libertad. ¿Y ustedes, qué están pensando de esta historia? Déjenme un comentario. Así comenzó mi nueva vida. Empecé a salir con mis amigas a lugares que nunca antes me había atrevido a visitar. Teresa me llevó a ese bar en el barrio viejo donde tocaban flamenco en vivo. Dolores me presentó a un grupo de mujeres que se reunían los martes para bailar sevillanas. Nayeli, siempre la más aventurera, me arrastró a un pub donde tocaban rock español hasta la madrugada. Frecuenté bares que Carlos siempre había considerado inadecuados para una mujer casada. Bailé hasta sentir el cuerpo vivo de nuevo, hasta recordar que tenía piernas, que tenía cintura, que tenía una sonrisa que no necesitaba permiso para existir. Había olvidado lo hermoso que era sentir la música correr por las venas, lo liberador que era mover el cuerpo sin preocuparse por lo que alguien pudiera pensar. Volví a sonreír. No esa sonrisa forzada que usaba cuando Carlos llegaba de mal humor. Eran sonrisas verdaderas, que nacían desde dentro, que hacían brillar mis ojos. La libertad era una brisa cálida que soplaba en el pecho, llenando espacios que ni siquiera sabía que estaban vacíos. Compré ropa nueva. Colores que Carlos siempre criticaba, diciendo que eran muy llamativos o inapropiados para mi edad. Rojo, amarillo, estampados florales. Empecé a usar ese labial burdeos que había dejado guardado en el cajón porque él decía que me hacía ver como una mujer fácil. Carlos, sin embargo, empezó a sospechar de mi repentino cambio. Llegaba del trabajo y me encontraba arreglada, perfumada, con un brillo en los ojos que no veía hacía años. «Ahora te crees mucho, ¿es eso?», decía, envenenado de celos. Tenía una forma de hablar que intentaba minimizarme, hacerme sentir culpable por estar bien. Empezó a controlar mis horarios como nunca antes. «¿Dónde estuviste hoy? ¿Con quién? ¿A qué hora volviste?». Revisar mis cosas se volvió rutina. Hurgaba en mi bolso, revisaba mi celular, investigaba cada recibo que encontraba en mis bolsillos. Intentaba imponer reglas que antes yo aceptaba sin cuestionar. «No puedes salir 3 veces en una semana». «¿Qué clase de mujer crees que eres?». Su voz salía cargada de veneno, intentando avergonzarme, hacerme volver a ser aquella Isabel callada y obediente que existía antes. «Estás exagerando con estas salidas, Isabel. La gente va a empezar a hablar. Van a pensar que eres una mujer liviana, sin juicio». «¿Qué clase de mujer crees que eres?», vociferó una noche cuando llegué a las 11:30 después de cenar con las amigas. Sus ojos estaban inyectados de rabia, sus manos apretadas en puños. Era como si mi felicidad fuera una ofensa personal contra él. Pero ahora, frente a él, estaba alguien que ya no se agachaba. La mujer que había pasado 30 años pidiendo permiso para existir había muerto aquella madrugada de aniversario. En su lugar, nacía alguien que conocía su propio valor. «La mujer que perdiste», respondí, firme, sin temblar. Mi voz salió tranquila, pero cada palabra era como una cuchilla afilada cortando el aire entre nosotros. Se quedó en silencio por un momento, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. La Isabel que él conocía jamás habría respondido así. La Isabel que él conocía bajaría la cabeza, pediría disculpas, volvería a su rincón. ¿Alguien aquí ya vivió una transformación así? Cuéntenme en los comentarios. Pero esa Isabel ya no existía. Y en el fondo de mis ojos, Carlos finalmente entendió que había perdido mucho más de lo que imaginaba aquella noche en la que eligió celebrar nuestro aniversario en los brazos de otra mujer. Con Isabel cobrando vida, Carlos se venía abajo.
Era como si nuestra casa se hubiera convertido en un escenario donde se desarrollaban dos dramas opuestos al mismo tiempo. Mientras yo florecía, él se marchitaba. Mientras yo descubría quién era realmente, él se perdía cada vez más. En el trabajo, las cosas empezaron a salir mal. Carlos siempre se jactó de ser un hombre de negocios astuto, de esos que saben cuándo apostar y cuándo retirarse. Pero últimamente, sus decisiones parecían las de un hombre desesperado. Invirtió mal en una empresa de construcción que prometía ganancias rápidas. Puso dinero en acciones que cualquier persona sensata evitaría. Hizo préstamos arriesgados apostando en proyectos que solo existían en el papel. Voy a duplicar nuestro patrimonio en 6 meses, decía, intentando sonar confiado. Pero yo veía la desesperación en sus ojos, la forma en que le temblaban las manos al revisar los extractos bancarios. Cada inversión que hacía era peor que la anterior. Era como si estuviera intentando probarse algo a sí mismo, o tal vez compensar algo que había perdido. Y perdió dinero. Mucho dinero. No solo lo que habíamos ahorrado durante años, sino también lo que había pedido prestado. Las deudas se acumularon como nubes oscuras en el horizonte. Tarjetas de crédito vencidas, préstamos con intereses que devoraban nuestros ingresos, inversiones que se convirtieron en papel sin valor. Con el dinero, también desaparecieron las amantes interesadas. Esas mujeres que aparecían en fotos en su celular, que llamaban a horas sospechosas, que eran la razón de sus constantes retrasos. Cuando Carlos ya no podía pagar cenas caras, regalos de marca y hoteles de lujo, simplemente se esfumaron. Como ratas abandonando un barco que se hunde. Yo sabía de ellas, por supuesto. No era solo una, como descubrí aquella noche de nuestro aniversario. Eran varias. Secretarias de la oficina, clientas que conquistaba con su encanto de vendedor, mujeres que conocía en bares después del trabajo. Él pensaba que yo era tonta, que no notaba las señales. Pero yo lo veía todo. Solo fingía no ver porque aún creía que nuestro matrimonio valía la pena. Ahora, sin poder costear lujos ni apariencias, solo le quedó la cruda realidad, el vacío que siempre intentó disfrazar. Carlos descubrió que, cuando se saca el dinero de la ecuación, no queda mucho de él. Sin poder impresionar con restaurantes caros, sin poder seducir con regalos extravagantes, se enfrentó al hombre que realmente era. Y no le gustó lo que vio. ¿Será que se lo merecía? ¿Ustedes qué opinan? Comenten abajo. Y con eso, llegó la amargura. Una amargura que crecía como una plaga, contaminando cada conversación, cada gesto, cada mirada. Empezó a descargar su frustración en casa, como si yo fuera responsable de todos sus fracasos. Los gritos se volvieron rutina. Isabel, no haces nada bien en esta casa. ¿Por qué la comida está desabrida? ¿No ves que estoy estresado? Eran explosiones que surgían de la nada, por motivos ridículos. Una toalla fuera de lugar, un plato en el fregadero, el volumen del televisor demasiado alto. Los insultos sustituyeron las conversaciones. Eres una inútil. No sé por qué me casé contigo. Solo me das dolores de cabeza. Palabras que vomitaba como si fueran veneno que necesitaba sacar de su cuerpo. Cada ofensa era un intento de rebajarme al nivel de miseria emocional en el que él se encontraba. Las amenazas llegaron después. No sabes con quién te estás metiendo, Isabel. Cuidado con esa lengua suelta. Vas a ver lo que pasa cuando pierda la paciencia. Intentaba intimidarme, hacerme volver a ser esa mujer asustada que bajaba la cabeza y pedía perdón por existir. Intentaba humillarme, manipularme, hacerme sentir pequeña. Nadie te va a querer, Isabel. Eres una mujer vieja, sin gracia, sin futuro. ¿Crees que eres algo solo porque sales con tus amigas? No eres nada sin mí. Sin mí, no tienes nada, no eres nada. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. Isabel tenía los ojos y el alma puestos en algo mucho más grande que ese hombre frustrado que se derrumbaba ante ella. Ya no era la mujer sumisa de antes, la que creía que merecía ser tratada como un felpudo. Los muros que me mantenían en esa prisión invisible se derrumbaron aquella madrugada de aniversario. Y lo que él veía ahora era a alguien que ya había atravesado el dolor, que ya había tocado fondo en la humillación, y que había descubierto que podía sobrevivir. Más aún, que podía prosperar. Ya no tenía miedo. Ni de él, ni de sus amenazas, ni de la vida sin él.
porque por fin había entendido una verdad que me llevó 30 años aprender, era mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Un viernes por la noche, lo inevitable sucedió. Yo estaba lista para salir, maquillaje impecable, perfume suave, un vestido rojo que compré especialmente para provocar. Carlos odiaba cuando usaba rojo. Decía que me hacía ver como una mujer de la calle. Perfecto. Era exactamente la reacción que buscaba. En la puerta, Carlos me interceptó con furia. Se plantó frente a mí como un portero de club barato, brazos cruzados, pecho inflado. «No vas a salir vestida así», gritó, tratando de usar ese viejo tono autoritario que antes me hacía temblar. Lo miré y casi me reí. Ahí estaba el hombre que me engañó en nuestro aniversario, arruinado, sin amantes, tratando de dar órdenes. La ironía era deliciosa. «Ah, Carlos», dije, sacando el celular del bolso con una calma teatral, «tienes razón. Realmente no debería salir así». Sonrió, pensando que había ganado. Pobre iluso. «No debería salir así, sola», completé, escribiendo rápidamente en el grupo de las amigas. «Chicas, las necesito en casa». «Ya». «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con una expresión de confusión en el rostro. «Llamando refuerzos», respondí, sentándome en el sofá con toda la elegancia del mundo. ¿De verdad creías que iba a enfrentar al gran Carlos Ortega sola? Pocos minutos después, sonó el timbre. Carlos corrió hacia la puerta, pero yo fui más rápida. Abrí con una sonrisa radiante. «Chicas. Qué bueno que llegaron». Lucía, Teresa, Dolores y Nayeli entraron como una fuerza de la naturaleza. 4 mujeres decididas, con cara de que venían a resolver problemas. Lucía incluso llevaba una caja de cartón vacía, como si ya supiera exactamente lo que iba a pasar. «Buenas noches, Carlos», dijo Teresa, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Nos enteramos de que te estás mudando». «¿Mudando? ¿Qué mudanza?» «Yo no me voy a ningún lado», gritó él, pero ya se notaba el nerviosismo en su voz. «Ah, pero si te vas», respondió Nayeli, sacando una bolsa del supermercado de su cartera. «Voluntariamente o no, tú decides». Y entonces comenzó el espectáculo más gratificante de mi vida. Sin dudar, empezaron a empacar todo lo que era de Carlos. Dolores fue directo al armario y empezó a tirar sus camisas en la caja. «Vaya, Carlos, cuánta ropa fea. ¿Compraste estas camisas en un mercadillo? Paren con esto. No pueden hacer esto. Esta es mi casa», gritaba, tratando de impedir que Lucía agarrara sus zapatos. «¿Tu casa?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Ah, qué curioso. Porque el nombre en la escritura también es mío. Y por lo que recuerdo, quien pagó la entrada fue mi padre». Teresa estaba en la cómoda, empacando sus calzoncillos. «Dios mío, Carlos, ¿todavía usas calzoncillos blancos?». No me extraña que las amantes salieran corriendo. Él intentó recuperar los calzoncillos, pero Nayeli lo empujó suavemente. «Tranquilo, don Juan. Déjanos trabajar. Están todas locas». «Voy a llamar a la policía», amenazó, con el rostro rojo de rabia y humillación. «Excelente idea», dijo Lucía, sin dejar de empacar. «Estoy segura de que les encantará saber sobre tus inversiones misteriosas y sobre dónde pasaste el aniversario de bodas». Carlos palideció. Sabía que no podía llamar a la policía sin exponerse aún más. «Isabel, no puedes hacerme esto. Estamos casados desde hace 30 años», imploró, intentando apelar a mis sentimientos. «Ah, Carlos», suspiré, mirando mis uñas recién hechas. «Deberías haber pensado en eso antes de celebrar nuestros 30 años con otra mujer. O con otras mujeres. Difícil llevar la cuenta exacta». Dolores encontró una caja de preservativos en la mesita de noche. «Vaya. Miren lo que encontré». «Carlos, ¿planeabas una fiestecita?». «Eso, es mentira», tartamudeó, completamente desmoralizado. «¿Mentira?», pregunté, levantándome del sofá. «Entonces explícame qué parece, querido». «Porque para mí, parece que convertiste nuestra casa en un hotel barato». Gritaba, amenazaba, intentaba impedirlo, pero era inútil. Aquella unión femenina, alimentada por años de complicidad e indignación, era imparable.
Cada intento suyo de recuperar algo de autoridad solo lo hacía parecer más patético. No puedes echarme de mi propia casa, gritaba, mientras Teresa envolvía su cepillo de dientes en papel de regalo, como si fuera un obsequio. Claro que puedo, respondí, cruzando los brazos. Y lo estoy haciendo. Considerando que ya venías durmiendo fuera, me pareció más práctico que oficialices la situación. Cuando terminaron, había 3 cajas de cartón y 2 bolsas con todas las pertenencias de Carlos. No era mucho, en realidad. 30 años de matrimonio cabían en unas cuantas cajas. Listo, Carlos, anuncié, abriendo la puerta de casa. Tus cosas están empacadas con cariño. Ahora puedes ir a celebrar tu libertad donde quieras. Van a pagar por esto. Todas ustedes, gritó, pero su voz sonaba más a llanto que a amenaza. Aquella unión femenina, decidida e implacable, literalmente lo sacó de mi vida. Lucía y Teresa cargaron las cajas, Dolores y Nayeli cada una tomó una bolsa. Carlos fue empujado hacia afuera como equipaje no deseado. Chao, Carlos, saludé desde la puerta con una dulce sonrisa. Dal saludos a tus amigas. Expulsado, humillado, cargando sus cosas como un refugiado de su propia vida, Carlos desapareció en la oscuridad de la noche. El gran macho que creía poder traicionar y humillar a su esposa impunemente estaba ahora en la calle, literalmente, con su vida en cajas de cartón. Cerré la puerta, me giré hacia las chicas y estallamos en carcajadas. Chicas, dije, aún riendo, ustedes son lo máximo. ¿Quién quiere una copa de vino para celebrar? Y así terminaba el reinado de Carlos Ortega en mi vida. No con lágrimas ni súplicas, sino con risas y una fiesta entre amigas. Hoy vivo otra realidad. Completamente distinta. Como si aquella mujer que pasó 30 años pidiendo permiso para existir hubiera sido solo un personaje que interpreté mal durante décadas. Ahora, finalmente, yo era la protagonista de mi propia historia. Con el tiempo, reconstruí mi vida desde cero. No fue fácil al principio. Después de que Carlos se fue, tuve que aprender a lidiar con cuentas, con decisiones financieras, con reparaciones en casa. Cosas que él siempre se empeñó en controlar, manteniéndome dependiente. Pero descubrí que era mucho más capaz de lo que pensaba. Volví a estudiar. A los 52 años, me inscribí en un curso de administración. ¿Estás segura, Isabel?, preguntaban mis amigas. ¿Estás segura de que no es demasiado tarde? Me reí. ¿Demasiado tarde? Había desperdiciado 30 años de mi vida siendo sumisa. Ahora, cada día era una oportunidad para recuperar el tiempo perdido. Abrí un pequeño negocio. Una tienda de artesanías locales en la Plaza Mayor, vendiendo productos hechos por mujeres de la región. Bordados, cerámica, bisutería. No era nada grandioso, pero era mío. Completamente mío. Cada decisión, cada elección, cada éxito o fracaso eran mi responsabilidad. Hice de mi libertad un hogar. Redecoré toda la casa. Quité esos cuadros sombríos que le gustaban a Carlos y puse colores vivos en las paredes. Compré plantas, muchas plantas. La casa se llenó de vida, de luz, de alegría. Cada rincón respiraba a la nueva Isabel. Y del dolor, hice un puente. Un puente para ayudar a otras mujeres que pasaban por lo que yo pasé. Empecé a participar en grupos de apoyo, a dar charlas sobre independencia femenina, a aconsejar a mujeres atrapadas en matrimonios tóxicos. Mi experiencia, por más dolorosa que fuera, ahora servía para liberar a otras. Redescubrí mi esencia. Descubrí que me gustaba el jazz, no solo la música romántica. Que prefería el vino blanco al tinto. Que me encantaba levantarme temprano para ver el amanecer. Que tenía talento para los negocios. Que sabía ser graciosa. Que tenía opiniones propias sobre política, arte y la vida. 30 años de matrimonio me hicieron olvidar quién era. Ahora, finalmente, me conocía. Redescubrí mis deseos. Viajé a lugares que siempre quise conocer. Fui a París sola, algo que Carlos siempre decía que era cosa de mujer soltera. Aprendí a conducir, a los 53 años. Empecé a practicar yoga. Volví a leer, con voracidad, todos los libros que él decía que eran una pérdida de tiempo. Redescubrí mi valentía. La valentía de decir no. La valentía de imponer límites.
La valentía de elegir quién podía formar parte de mi vida y quién no merecía ni 5 minutos de mi tiempo. La valentía de ser feliz sin pedir permiso a nadie. Ahora vivo en paz. Una paz que no conocía desde hacía décadas. Me despierto cada mañana agradecida por haber tenido la fuerza de empezar de nuevo. Duermo cada noche orgullosa de la mujer en la que me convertí. Soy dueña de mí misma, de mis elecciones, de mis errores y de mis aciertos. Sin tener que pedir permiso para existir. Esa es la mejor parte. Ya no necesito justificar mis horarios, mi ropa, mis amigas, mis sueños. Ya no tengo que andar de puntillas en mi propia casa. Ya no tengo que hacerme pequeña para que alguien más se sienta grande. Cuando me cruzo con Carlos en la calle, y eso pasa, nuestra ciudad no es tan grande, está irreconocible. Demacrado, con el rostro marcado por la amargura, la ropa descuidada. Un eco del hombre que un día conocí. Me mira como si viera un fantasma, como si no pudiera creer que esa mujer segura de sí fuera la antigua Isabel sumisa. No siento odio. Esa es la verdad. No siento rabia, ni deseos de venganza. Siento lástima. Lástima genuina. Porque él lo tuvo todo en sus manos. Hubo una mujer que lo amaba incondicionalmente, que estaba dispuesta a construir una vida a su lado, que creía en el amor eterno. Y lo destruyó todo con sus propias manos. Lo destruyó por orgullo, por machismo, por creer que podía tener lo mejor de los dos mundos, una esposa en casa y amantes en la calle. Lo destruyó por creer que yo nunca tendría el valor de reaccionar. Lo destruyó por subestimarme completamente. Ahora vive solo en un pequeño apartamento, trabajando en un empleo que apenas le alcanza para pagar las cuentas. Las amantes desaparecieron junto con el dinero. Los amigos se alejaron cuando descubrieron las deudas. Su familia me apoya a mí, no a él. Incluso su propia madre dijo que hice lo correcto. Isabel no celebró 30 años de matrimonio aquel día fatídico. Pero celebró algo mucho más importante, el nacimiento de una nueva mujer. Una mujer que conoce su propio valor, que sabe lo que quiere, que no se inclina ante nadie. Y desde entonces, nunca más acepté menos de lo que merezco. Ya sea en una relación, en una amistad, en un negocio, en la vida. Aprendí que cuando conocemos nuestro valor, automáticamente atraemos a personas que nos valoran. Y alejamos a quienes quieren hacernos sentir menos. Hoy, a los 55 años, soy más feliz de lo que jamás fui. Más plena, más realizada, más yo misma. Si pudiera volver atrás en el tiempo, no cambiaría nada. Porque aquel dolor, aquella humillación, aquel sufrimiento, me transformaron en la mujer que soy hoy. Y la mujer que soy hoy no acepta migajas. No acepta faltas de respeto. No acepta menos de lo que merece. Porque finalmente descubrí que merezco mucho, muchísimo más de lo que jamás imaginé.